Buenos días, ¿cómo se encuentran ustedes? Espero que estén bien allá desde sus casas, a todos los que han estado siguiendo estos videos, que se han estado compartiendo a través de las redes sociales, ya sea por el YouTube, también a través de Facebook y en los grupos de WhatsApp también. Damos gracias el día de hoy porque me ha tocado la bendición y la gran responsabilidad en esta mañana de poder compartir el mensaje. Y para ello he preparado esta plática y el día de hoy a la plática que vamos a tener le he titulado Fe en tiempos de cuarentena. Fe en tiempos de cuarentena es el título de nuestra plática del día de hoy. Y para ello quiero que me acompañen ustedes a leer en sus escrituras. Estamos utilizando nosotros una versión de Biblia, Reina Valera 1960. Si tú allá en tu casa nos estás viendo por primera vez, puedes sacar tu Biblia, cualquiera que tengas, y poder acompañarnos en esta lectura. Vamos a abrir nuestra escritura, Evangelio de San Mateo, en el capítulo 8, versículos 23 al 27. Y dice la bendita y santa palabra de nuestro Dios, en el encabezado: Jesús calma la tempestad. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Aquí vemos en este pasaje cómo nuestro Señor Jesucristo calma la tempestad. Y antes de entrar en tema, antes de entrar en esta plática, quiero que me acompañes a hacer una oración desde allá de la comodidad de tu hogar. Orar es platicar con Dios. Esa plática, esa comunión que tenemos con nuestro Dios es orar. Y vamos a pedirle que su Espíritu Santo en este día, en esta mañana, sea quien tome el control, la dirección de este servicio y de esta plática que vamos a dar. Bendito Dios y buen Padre, tú que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, en esta mañana te queremos pedir, Señor, que tu bendito Espíritu Santo sea quien tome el control, la guianza de esta plática. Utilízame, y a mis hermanos, a los amigos que nos están escuchando, tal vez aquellas personas que por primera vez van a ver este video, estas pláticas que estamos dando, redarguye sus vidas, sus corazones, que ellos puedan saber que tu palabra, Señor, no es religión, que tu palabra es una relación. Esta palabra que tú nos dejaste, la Biblia, es el manual para todo el ser humano. Y aquí está, Señor, lo que tú quieres que hagamos, cómo quieres que nos conduzcamos. Bendice a todos los oyentes, a los televidentes en esta hora, y a mí, ayúdame y utilízame. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y vamos a entrar en tema, esta plática titulada, como ya dijimos, Fe en tiempos de cuarentena. Nuestro Señor Jesucristo venía de dar un sermón en una colina cerca de Jerusalén. Entonces ellos iban de regreso a Capernaum, y cuando iban de regreso a Capernaum, ellos tenían que atravesar el mar. ¿Y cuál mar era este que nos está haciendo alusión el pasaje que leímos? Era el mar de Galilea, hermanos. Ellos tenían que cruzar este mar, y esta barca que hace mención el pasaje, se cree que era una barca, un bote pesquero, porque como sabemos, más de uno o varios de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo eran pescadores. Ellos eran pescadores y pues estaban experimentados. Y esta barca, hermanos, amigos, tenía espacio para Jesús y para sus 12 discípulos también. Era un bote movido por remos y por velas. Entonces ellos iban a cruzar este mar de Galilea para ir de regreso a Capernaum, y el mar de Galilea posee un caudal de agua pues poco común. Es un mar pequeño, es un mar chico, y también es conocido como el lago de Genesaret por su tamaño, que es un mar pequeño. También por eso le han nombrado
lago, el lago de Genezaret. Y este mar de Galilea llega a tener de largo 21 kilómetros de largo y 11 kilómetros de ancho. Y en sus partes más, en las partes más profundas, llega a tener una profundidad de 48 metros. Entonces podemos ver por las dimensiones del mar que es un mar pues literalmente pequeño, es un mar pues muy chico, pero en este mar repentinamente llega a haber fuertes vientos. Llega a haber fuertes vientos, los cuales empiezan a causar turbulencias, tormentas repentinas que agitan las aguas, y al agitarse estas aguas, por consecuencia, pues provocan las olas. Y dicen que en este mar las olas llegan a llegar a un tamaño de 7 metros de estatura, de altura. Tienen estas olas 7 metros, entonces imagínese que usted y yo estuviéramos en una barca, en un bote pesquero, en medio del mar de Galilea, y viéramos pues, que las olas nos están queriendo hundir, olas de 7 metros, pues sí implica temor. El mar implica también respeto. Entonces el texto nos dice que los discípulos se vieron atrapados dentro de esta gran tormenta, dentro del peligro, a pesar de que los discípulos habían estado con nuestro Señor Jesucristo. Ellos ya habían visto los muchos milagros y las muchas sanidades que el Maestro andaba haciendo. Ellos estaban con Él y ellos estaban viendo ese poder de Dios, del Maestro. Entonces dice que los discípulos, en ese momento que sintieron que las olas los ahogaban, ellos sintieron cerca la muerte. Ellos tuvieron rápidamente el temor, el pánico, el miedo, el terror se apoderó de ellos. Como les digo, imaginemos solamente esas olas de 7 metros o en ese tiempo de mayor altura, viéndolas de frente, a cualquiera de nosotros también nos daría miedo. Cualquiera de nosotros, los que han viajado en barco o los que han estado en medio del mar o tan solo meterse al mar, da miedo. Hay temor. Entonces los discípulos sintieron miedo y aterrados, corrieron a despertar a Jesús. Lo despiertan y el texto dice que ellos diciendo, lo despertaron: Señor, sálvanos que perecemos. Tuvieron miedo, sintieron cerca su muerte. Entonces dice el texto, el pasaje, que nuestro Señor Jesús se levanta y tranquilamente se levanta y dice que reprende a los vientos y también a la mar. Lo que los discípulos no entendían o no sabían en ese momento es que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, tenía el poder o tiene el poder de detener cualquier tormenta. Que nuestro Señor Jesús tiene el poder de detener cualquier tempestad, cualquier tribulación, cualquier prueba, cualquier lucha, cualquier adversidad, cualquier cuarentena, cualquier pandemia que estemos pasando. Nuestro Señor Jesucristo tiene el poder para hacerlo. Pero ¿por qué tuvieron miedo ellos? Rápido el temor se apoderó de ellos y los hizo dudar, los hizo temer. Ellos llevaban al Maestro a un lado. Y en esta mañana, como titulé esta plática del día, necesitamos tener fe en tiempos de cuarentena, fe en estos días. Y para ello, en esta mañana, amigo, amiga, hermano que nos está escuchando a través de la Biblia, vamos a ver 3 puntos al respecto en estas áreas que necesitamos tener fe en estos tiempos de cuarentena, durante la prueba y después de la prueba, después de que pase esta cuarentena. Y para ello acompáñame con tu Biblia, vamos a entrar en tema, y tengo 3 puntos que traigo en esta mañana, y al punto número 1 le he puesto, para los que gusten apuntar, dice: no es tiempo de quejarse. En esta cuarentena, como les explicaba, en medio de esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, no es tiempo de que la iglesia de Dios, que el pueblo de Dios, que nosotros, los creyentes, estemos quejándonos, estemos reprochando, estemos renegando del por qué esto. No es tiempo para quejarnos, hermanos, no es tiempo para estar cuestionando a Dios.
A Dios no le debemos de cuestionar, tampoco nunca le vamos a entender. A Dios nunca lo vamos a comprender. Dice una parte de la Escritura que jamás, que nunca vamos a comprender la extraña manera en la que Dios opera, la extraña manera en la que Dios hace las cosas. Claramente, como vimos al principio, Dios ha permitido esta pandemia, es que el virus se propague, que todas las naciones, la humanidad esté siendo afectada, pero no es tiempo para quejarse. Quiero que en esta mañana nos vayamos con esa mentalidad a nuestras casas, o más bien tú estés en tu casa y tengas en tu mente que en este tiempo de cuarentena no es tiempo para quejarte. Y para ello aquí escribí que tenemos que mantener una buena actitud. Dentro de esta pandemia, de esta cuarentena, tú y yo necesitamos mantener una buena actitud. Porque ¿cómo podríamos estar el día de mañana o el día de hoy aquí hablándote, animándote y diciendo: Dios está contigo, Dios está conmigo en medio de las pruebas, Dios está con ustedes, Dios te ama, Dios te quiere, Dios vino, dio su vida por ti? ¿Cómo puedo pararme yo si la gente me ve que dudo, que tengo miedo, que tengo temor, que tengo pánico, que me he enfriado, que me he apagado, que mi fe ha menguado? Que yo tenga si yo tuviese una actitud pesimista, pues voy a contagiar a la gente de esa actitud pésima. También podemos ver un ejemplo que les comentaba en una plática anterior de algunos áreas de nuestra vida que nos pueden hacer retroceder, que nos pueden hacer mirar atrás, y esa era una: el miedo, el terror, el pánico. Cuando el pueblo de Israel mandó a los 12 espías a explorar la tierra, ellos regresaron. 10 de esos espías regresaron con un mensaje, con unas noticias pésimas, con unas noticias malas, que rápidamente el pueblo, al escucharlas, tuvo miedo, lloró, clamó y se angustió. Claro, vemos que les trajo sus consecuencias. Y así en este tiempo de cuarentena necesitamos tú y yo mantener una buena actitud. Y para ello quiero que me acompañes allá en tu casa, en tu Biblia, que busques Santiago, la carta de Santiago en su capítulo 1 y 2. Y permíteme darle lectura, el cual dice: Santiago capítulo 1 versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Aquí nos está animando Santiago, el apóstol Santiago nos está animando a que tengamos sumo gozo en medio de esta cuarentena. La palabra de Dios misma animándome a mí, a ti, a tener gozo, a tener esa confianza, esa seguridad. Es bien difícil y pareciera pues algo ilógico que nosotros nos estemos gozando en medio de esta cuarentena, de esta pandemia. Sería algo ilógico. Tal vez la gente dijera: pues están locos, ¿cómo pueden estar ustedes gozosos, contentos en esto? También para aquellos amigos, hermanos que han perdido un familiar, un ser querido a consecuencia de esta enfermedad, de este virus, pues es difícil enfrentarlo. Tal vez yo te pueda decir: ánimo, ten fe, pronta resignación, pero solamente los que lo están viviendo en el momento entienden. Pero si tú estás tomado de la mano de Dios y si estás tomado de sus promesas, es más práctico poder mantener una buena actitud dentro de esta situación, de esta pandemia. Y también aquí anoté que es tiempo para reflexionar. Es tiempo para que tú y yo reflexionemos en nuestras vidas, hagamos un alto, pongamos un freno aquí donde estamos y veamos qué estamos haciendo. ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Estoy realmente haciendo lo que Dios quiere? ¿Me estoy preparando? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿En qué estoy fallando? ¿En qué le estoy faltando a Dios? ¿Qué necesito quitar de mi vida o radicar de mi corazón? ¿Qué me está separando de la comunión, de la presencia de Dios? Claramente es el pecado, es lo primordial, lo que nos separa de la presencia de Dios. Pero en este tiempo, hermanos, de cuarentena, tú que estás en tu casa, tú que estás allá en tu hogar, has estado tal vez guardado, trabajando, puedes llegar un rato a tu casa y reflexionar, meditar, qué estamos haciendo mal, en qué estoy fallando, qué falta, Señor Jesús,
¿qué necesito hacer? ¿En qué área necesito, pues como dicen, ponerme las pilas? ¿O en qué área te estoy fallando? Necesitamos reflexionar sobre en estos tiempos, qué es lo que estamos pasando. También puse aquí que es tiempo para restaurar. Tiempo para restaurar, pues dirías ¿qué? Y tiempo para restaurar primeramente mi comunión con Dios. Platicaba ayer con un amigo que tenemos, igual un hermano en la fe, y él le llegaba a la conclusión que nos hace falta asistir a la congregación, que es muy importante también el congregarnos, porque decía, platicábamos, tal vez ahorita no hay iglesias, no hay cultos, no hay reuniones, no hay templos abiertos y te confías, me confío. Tal vez peco y como no va a haber iglesia el domingo, pues o el martes o durante la semana, el jueves, pues no hay problema, pues no voy a ir a la iglesia, te confías y pecas o haces cosas indebidas. Y cuando nos reuníamos en las casas, dice este amigo, en las iglesias, pues decía él, pues ya sé que viene el domingo, ya sé que tengo que ir a la casa de Dios, tengo que ir preparado, tengo que ir limpio, el jueves a la oración, el martes a los servicios, y eso lo motivaba, lo animaba y lo ayudaba a estar firmes, a estar a cuentas con Dios, a estar preparado. Y ahora que no hay iglesias abiertas, que no hay reuniones, necesitamos restaurar en nuestra casa nuestra comunión con Dios, en la oración, en la lectura, en el ayuno. Solamente yo sé en qué área estoy fallando de mi vida, en qué área no la he estado trabajando, en qué área me falta desarrollar tal vez. También vemos que es tiempo para restaurar pues los hogares, aquellos hogares que pues se han disuelto, aquellos hogares que tienen problemas, que pues tal vez ya no se veían. Los hijos iban a la escuela, los papás al trabajo y en la noche solamente llegaban a cenar, se dormían y al otro día la misma rutina. Pues tal vez estos tiempos de cuarentena te puedan servir a ti y a mí para restaurar nuestra familia, para restaurar nuestro hogar. Aquellos matrimonios que pues están pasando en este tiempo por prueba, por una lucha, por una dificultad, por una adversidad. Es tiempo de restaurar, hay tiempo, hermanos, hay tiempo en la casa, pero lo primordial, restaurar mi relación, mi intimidad con Dios. Y vamos a pasar al punto número 2, para los que siguen anotando, y le he titulado, necesito más fe. Yo necesito más fe, tú necesitas más fe para este tiempo, para esta prueba, para esta pandemia, esta cuarentena que estamos viviendo. Necesitamos más fe. La fe es lo más importante que el creyente, que tú y yo tenemos. Nuestra fe es primordial. ¿Por qué tú decidiste recibir a Jesucristo en tu corazón? ¿Qué te motivó? ¿Qué te motivó cuando te hablaron de Jesús? ¿Qué te motivó cuando te compartieron de la palabra? Que Dios era un Dios de amor, un Dios que sanaba, un Dios que era todopoderoso, que había venido a dar su vida en la cruz por ti y por mí. ¿Qué es lo que nos motivó a recibir a Jesús, a hacer esa oración de fe? Pues fue la fe que tuvimos al instante. La fe hoy en día es lo que más cuenta. Ahorita no nos sirven las emociones, no me sirven los sentimentalismos, los sentimientos ahorita no nos sirven. Ahorita lo que realmente funciona, ahorita lo que realmente vale es tu fe, es mi fe. Y la fe pues es fundamental para el creyente, es fundamental. La misma Escritura nos hace alusión que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin esa fe es imposible que nosotros agrademos a Dios. Y un texto muy conocido en la Escritura y que muchos se saben ya de memoria, se encuentra ahí en Hebreos 11:1, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque tú y yo y todos los creyentes y todos los que hemos creído en Jesús y que hemos decidido seguirle, buscarle, no andamos por vista. Nosotros no andamos por vista porque no podemos ver a Jesús, no podemos ver al Padre, no podemos ver al Espíritu Santo. Es por pura fe. La palabra dice que ahora nosotros somos bienaventurados, o sea, doblemente bendecidos porque creímos en Él, creímos en su palabra, creímos en Jesús,
sin haberle visto. Aquellos hombres que estaban en ese tiempo, cuando nuestro Señor Jesucristo andaba en la tierra, dice que ellos veían los milagros, las sanidades, las maravillas que Jesús hacía y aún así no creían. Por eso ahora nos dice que somos bienaventurados, porque nosotros sin verle hemos creído en Él y creemos en su palabra y en sus promesas que Él tiene para todos los que la quieran tomar. Entonces vimos que en este tiempo necesitamos más fe, para este tiempo de prueba, que estamos siendo probados. Aún la iglesia de Dios, aún el pueblo de Dios en este tiempo está siendo probada para ver realmente qué vamos a hacer. O estamos en nuestra casa encerrados, nada más viendo, estamos a la expectativa de qué va a pasar mañana, qué va a pasar con el mundo. ¿Estás a la expectativa de esperar eso? Hay tiempo, hermanos, hay tiempo para que tú te prepares, para que escudriñemos nuestra escritura. Le puse aquí también en otro inciso B que gozo en medio de la prueba. Gozo en medio de la prueba, debemos estar gozosos en medio de esta prueba, de esta cuarentena, de esta crisis que se está viviendo en el mundo. Vemos también la palabra de Dios en la carta a los Romanos. Nos hace alusión de que el apóstol Pablo animando a los romanos que debemos tener sumo gozo, que debemos de tener sumo gozo en medio de las pruebas. Es bien difícil gozarte en las pruebas, pero eso es lo que le agrada a Dios. Y si tú estás confiado en que Dios está contigo, en que Dios puede hacer las cosas nuevas, puedes tener ese gozo en medio de la prueba. También le puse aquí otro inciso: durmamos confiados, hermanos. Que lo que está pasando en el mundo, que lo que estamos viviendo, tú llegas a tu casa, llegas a tu hogar, o estás ahí, prendes tu televisor, prendes tu tableta, prendes tu móvil, y lo único que vemos en ocasiones son malas noticias. Ahorita vemos que, pues si tú lo prendes, ves que los muertos, el índice de muertos ha aumentado, el índice de contagios, vemos que hay rumores de guerras, que este país está peleando con la otra nación por el petróleo, por las rutas de comercio, por diferentes cosas. Vemos que sí hay maldad, la maldad ha aumentado. Y si tú prendes tu televisor, ves puras malas noticias. Y tal vez esto que estamos viviendo, o te has quedado sin empleo, o la empresa donde estás está a punto de quebrar, o la crisis económica que ya hay te ha afectado tu economía, y eso no te deja dormir, te tiene preocupado, te tiene frustrado, te acongoja, te roba el sueño por las noches. Ponlo en las manos de Dios. Aquí le puse que durmamos confiados. Siempre que vayamos a dormir, muchos conocemos el Salmo, ahí en los Salmos el 4:8, dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Solamente tú, Señor, me haces vivir confiado, me haces dormir confiado en medio de esta pandemia, en medio de esta cuarentena, en medio de estos tiempos de prueba, en medio de esos tiempos de crisis. Durmamos tranquilos, hermanos. El Maestro, nuestro Señor Jesucristo, está con nosotros. Él está con nosotros en esta barca, en medio de esta tormenta, de esta prueba, de esta lucha, de esta pandemia que estamos pasando. Nuestro Señor Jesucristo está con nosotros. También otro inciso le puse: Dios ahora más que nunca está con nosotros. Dios ahora más que nunca en medio de esta pandemia está con nosotros y con todo el mundo. Y como habíamos hecho mención, Dios permitió que esta pandemia se extendiera, que esta pandemia viniera, este virus. ¿Por qué lo ha permitido? Él no lo creó, Él no lo arrojó al mundo, no lo lanzó, pero Él lo ha permitido, porque la palabra de Dios dice que no se nos cae un solo cabello, sino la voluntad del Padre. Y Él siempre ha tenido todo el control. Él tiene en control las naciones, las potencias, el mundo. El mundo Él los tiene en sus manos, es controlado por Él. Entonces, ahora Dios más que nunca está con nosotros. Él está en esa barca, Él no se ha bajado, Él jamás se bajará. Él estará con nosotros y nos dice, nos anima a que tengamos fe. A que tengamos fe en este tiempo de cuarentena, de crisis y aún lo que viene. También le puse en otro inciso, en inciso E: ¿dónde está ahora mi fe? ¿Dónde está ahora tu fe, amigo, hermano, que nos estás escuchando? ¿Dónde está tu fe? Esa fe que platicábamos, que tuvimos cuando conocimos a Cristo.
Esa fe que nos animó, que nos motivó a seguirle, a servirle, que cuando recién habíamos conocido a Cristo queríamos que todo mundo supiera que Jesús no estaba muerto, que Jesús había resucitado al tercer día y que estaba sentado a la diestra del Padre, y que hablábamos a la gente y le decíamos: Jesús murió por mí, Jesús murió por ti. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está mi fe? Vemos el ejemplo de los apóstoles, que ellos tuvieron miedo, el temor, el terror, el pánico se apoderó de ellos y su fe menguó, su fe claudicó en ese momento. Y ellos tenían también al maestro, a un lado. El maestro estaba, dice el pasaje, que estaba durmiendo. Tal vez él venía pues ya cansado de un día de trabajo. Como les dije, él venía de dar el sermón y venían de regreso a Capernaum. El Señor se sentía cansado, estaba durmiendo, dice el pasaje. Lo despiertan: Señor, sálvanos que perecemos. Su fe la perdieron, ellos fueron incrédulos, y más también ellos no sabían que el Señor, el Maestro, podía calmar toda tempestad, toda tormenta, toda lucha. Y este ejemplo, este pasaje, todos los ejemplos que encontramos a través de la Biblia, vemos que están para mi amonestación y para la tuya. Son ejemplos para nuestras vidas. Pero estos ejemplos que ahora a través de la palabra nos enseñan, nos animan a no dudar, a no tener miedo a las pruebas, a las tormentas, a la cuarentena, a la pandemia, a todo virus, toda peste. Nos enseñan que no tenemos que tener miedo, porque nuestro Señor Jesucristo va con nosotros y Él tiene el poder para calmar toda tempestad. Y aún dice que ellos no sabían que nuestro Señor Jesucristo tenía el poder para calmar el poder de la naturaleza, para calmar esa tormenta, esas olas. Y dice que Él hizo gran bonanza, una tranquilidad, una paz en las aguas. Entonces, qué terrible sería, amigo, hermano, que en esta mañana mi Señor me preguntara: ¿dónde está tu fe? Esa fe que tenías. ¿Dónde está tu fe ahora, en esta pandemia, en estos tiempos? ¿Dónde está tu fe? Qué terrible sería que el Señor me reprochara eso, que el Señor nos ayude a tener más fe, a que nuestra fe siga creciendo, a que nuestra fe nunca perezca, nunca claudique, sino que cada día nosotros pidamos a Dios más fe, más sabiduría para poder creerle a su palabra, a sus promesas. Todas las promesas que encontramos en la Biblia son para todos los que la quieran creer. Solamente es fe en que tú tienes que tener, en que yo tengo que tener, y ellas aquí están y se cumplirán. Y el Señor, qué terrible sería que nos dijera, nos reprochara: ¿dónde está su fe ahora, hombres y mujeres de poca fe? Hay tiempo, hay esperanza. Trabajemos en nuestra fe, hermanos. Pidamos la ayuda, la guianza del Espíritu Santo, porque Él es el que nos motiva, el que nos está animando a seguir adelante. Y vamos a pasar ahora al punto número 3, para los que siguen anotando, y he puesto fe para después de la cuarentena. Necesitas fe, yo necesito fe para después de esta cuarentena, porque después de esta cuarentena, de esta pandemia que estamos viviendo, ¿qué va a pasar? Necesitamos tener fe. Aquí en el inciso A le puse: no, absolutamente no pasa nada si Dios me prueba. Quiero que en esta mañana aprendamos, nos vayamos con esa mentalidad de que no pasa nada, absolutamente nada si Dios me prueba. Si Dios te prueba a ti, no va a pasar nada. Dice la Escritura que es necesario que a través de diversas pruebas, de luchas, tormentas, tribulaciones, angustias, problemas, que es necesario que pasemos por este tipo de cosas para poder entrar en el reino de los cielos. Entonces no pasa nada si Dios nos prueba. ¿Por qué no lo ves desde otro punto de vista, desde otra perspectiva? ¿Por qué no lo ves de esta manera? Y dices, es una muy buena señal. Es una muy buena señal que Dios nos esté probando en estos tiempos. Es una muy buena señal que Dios esté probando a su iglesia, a su pueblo, a sus hijos en esta cuarentena, en esta pandemia, en el 2020. Es una muy buena señal que Dios nos esté probando, porque eso implica que Dios se sigue preocupando por mí, por ti y por la humanidad.
Muchos conocen o algunos saben cuál es el anhelo de Dios, y el anhelo de Dios es que ningún hombre se pierda. Ese es el anhelo de Dios. Dice su palabra que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, y esa verdad se llama Jesucristo. No hay otra verdad. La verdad es Jesucristo, y ese es el anhelo de Dios, que todos los hombres vengan a Él. ¿Y por qué no vemos de este modo, desde este punto de vista? Que no pasa absolutamente nada si Dios me prueba en esta cuarentena, en esta pandemia. Antes demos gracias a Dios porque Él se sigue preocupando, interesando por nosotros, y aún más sigue invirtiendo de su tiempo, de su valioso tiempo para probarnos. Gracias, bendito Dios, porque nos pruebas, porque tú estás probando a tu iglesia en este tiempo de prueba. Y en este tiempo de prueba pues se va a ver realmente pues cómo está nuestra fe. También se va a ver quiénes realmente son hijos de Dios, porque durante la prueba, las pruebas sirven para refinarnos, así como se refina la plata y el oro, así como se purifica. Las pruebas sirven para refinarnos, sirven para hacernos más fuertes, para madurar espiritualmente, para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe se fortalezca. Para eso sirven las pruebas. Pero también hay algunos, y va a haber algunos, pues que tal vez en medio de esta prueba, pues su fe va a menguar, va a claudicar, y no es que yo lo deseo o que yo lo diga, sino es la misma Escritura diciendo que en estos tiempos, por haberse multiplicado, dice, la maldad de los hombres, el amor de muchos se enfriará. Dice que muchos apostatarán de su fe, negarán a Jesucristo. Y es la palabra de Dios cumpliéndose. Entonces le puse que no pasa nada si Dios nos prueba. Vamos a pasar al inciso B. Dice, vienen nuevos cambios. Después de esta cuarentena, amigos, hermanos, después de esta cuarentena, de esta pandemia que estamos viviendo, que bueno, ya no es cuarentena, ya se ha extendido a centena, porque pues así lo han dicho los gobiernos. Vemos que el virus sigue expandiéndose, pero después de esta cuarentena vienen muchos cambios a nivel mundial. En el mundo se están viviendo cambios drásticos desde el gobierno. Va a haber cambios en el gobierno, el famoso y llamado nuevo orden mundial, o un solo gobierno, donde pues ya se ha estado hablando tiempo atrás de esto, que ahora la idea es que haya un solo gobierno, haya solamente un gobierno en todo el mundo. Y ya vemos que pues el plan ya se ha estado planeando tiempo atrás. Hemos también estado viendo las personas, las potencias, las naciones, aquellas personas poderosas, pudientes, artistas, cantantes, famosos, príncipes, a unos reyes, de todo el mundo que van a participar en este nuevo orden mundial, que va a traer muchos cambios, que va a afectar a todo el mundo. Van a venir cambios también. Vemos que van a venir cambios. Se ha hablado de las nuevas normalidades. Esas nuevas normalidades, el otro día les mandé un video al grupo de la iglesia en el Facebook, en el WhatsApp, y les mandé un video en el cual decía que ya ya está la nueva normalidad para las iglesias, que ya estaba la nueva normalidad. Y en el encabezado de ese decía que son pues ya normalidades que directamente vienen de Roma. Ellas vienen del Vaticano, son la nueva normalidad. Pero yo creo que estas llamadas nuevas normas o nuevas normalidades pues solamente son una mentira, porque absolutamente nada va a volver a ser como era antes. Nada va a volver a ser a la normalidad. Nada va a volver a ser como era antes, y ellos las han llamado nuevas normalidades. Pero vemos que vienen cambios. También vemos que vienen cambios, dice aquí, vienen cambios en las tecnologías, la ciencia, la misma palabra de Dios. Desde mucho tiempo, por el profeta Daniel, se profetizó que la ciencia en estos días aumentaría. Y vemos la ciencia como cada día está aumentando, la tecnología. Estaba leyendo estos días que la tecnología que se tenía que haber evolucionado en 8 años, lo que nos iba a llevar 8 años de tecnología,
dice que lo que va del año 2020, estos 6 meses, ha evolucionado. O sea que se ha acelerado es la tecnología también. Lo que íbamos a ver en 8 años lo estamos viendo en 6 meses. En lo que va de este año 2020, también las tecnologías, pues vienen tecnologías pues peligrosas, ¿por qué no decirlo? Viene la tecnología, la 5G, pues con la 4G que tenemos ahorita, pues totalmente nos tienen, pues saben todo de nosotros, por medio de las redes, de la tecnología, saben pues todo de nosotros. Y ahora vienen tecnologías más peligrosas, como es se oye mucho hablar de la tecnología 5G. También vemos que vienen nuevos cambios en la economía. Dice que vamos a llegar a una crisis a nivel mundial cual nunca se ha visto. Vamos a llegar a una crisis cual nunca se ha visto en estos tiempos. Va a haber una crisis grande que va a afectar a todo el mundo. Estábamos viendo pues recientemente la caída del petróleo, ¿verdad? Esta guerra por el petróleo, donde pues sus precios se fueron al suelo, se fueron para abajo. Dice que una crisis grande, pero nosotros los hijos de Dios, pues no tenemos que tener miedo, debemos de estar confiados, creyendo de que Dios nos va a sustentar, de que Dios es nuestro proveedor, nuestro sustentador. En los pasajes, en los evangelios vemos que no nos debemos de afanar ni debemos de estar preocupados, ansiosos por el calzado, el vestir, la comida, el alimento. También vemos que van a venir nuevos cambios después de esta cuarentena en la salud. Vemos que vienen nuevos cambios en la salud, en las medicinas, en muchas cosas, ahora en los chips, en los implantes, que ya tiene años que se ha venido hablando de esto. Vienen cambios también en todo el mundo. Vemos también la economía, les mencionaba el dinero. Se dice que el dinero va a desaparecer, va a dejar de haber dinero. Vemos un país que, como lo es Suecia, donde ya el dinero, pues hay muy poco, ha dejado de existirse. Ahora todo es con tarjeta, por medio del móvil. Y estaba viendo yo que ya que esté este nuevo gobierno mundial, pues fácilmente nos van a poder dejar tal vez hasta sin comer, sin poder comprar nada. No vamos a poder literalmente pues obtener nada, porque vamos a tener que comprar por medio de tarjetas, por móviles, y si a ellos les place pues que cortarnos el sistema o algo, pues nos vamos a quedar sin poder comprar, sin consumir nada. Vemos también que vienen todos estos cambios, pero vemos que también vienen cambios en el área espiritual, vienen cambios en la iglesia de Dios, en el pueblo de nuestro Dios. Vienen cambios porque más de uno o muchos en esta cuarentena pues se van a levantar. Más de uno nos tenemos que levantar y vamos a estar firmes cuando pase esta cuarentena, cuando pase este tiempo de esta pandemia. Vamos a salir de nuestras casas con una nueva mentalidad, con una fe más fortalecida, vamos a tener más conocimiento de la palabra de Dios, vamos a estar preparados para otra prueba, para otra tormenta. Muchos de nosotros y en todo el mundo se van a levantar. Muchas iglesias se van a levantar, van a estar más fortalecidas, van a ganar más almas. También va a haber un cambio radical en el área espiritual. Y como ya había dicho, tal vez algunos caigan, algunos claudiquen, pero también van a venir estos cambios. Vemos que también las profecías, aquí en el inciso C le puse, se tienen que cumplir. Las profecías se tienen que cumplir, amigos, hermanos. Y no solamente aquellas profecías que son de bendición o de recibir y de bendición y ¿por qué no decirlo? Tal vez entre comillas decir las profecías, las bonitas. No, amigo, hermano, la palabra y las profecías de Dios, la palabra de Dios se tiene que cumplir. Y algunas de ellas pues hemos estado leyendo estos días en los evangelios, en el evangelio de San Mateo, las profecías que se encuentran ahí en el capítulo 24. Esas profecías que nos hablan que vendrán rumores de guerras, vendrán pestes, hambres, terremotos. Esas profecías que vienen ahí, hermanos, que hemos pues estado
pues viviendo, porque nuestro Señor Jesucristo también hoy más que nunca está cerca. Él ya viene por su iglesia, Él ya viene por los suyos, Él ya viene por su pueblo, por aquellos que le están esperando. Él ya viene, pero antes de esto nos dejó su palabra para que la escudriñáramos y nos dejó señales antes de su venida. Y recientemente pues hemos visto en nuestro mundo, en la naturaleza, cómo está siendo afectada la naturaleza, cómo en diferentes áreas, una de ellas por decir es el calentamiento global, los casquetes se están derritiendo. Hemos estado viendo que ha estado temblando en diferentes partes recientemente del mundo, ha habido temblores, los rumores de guerras ya están, hermanos, las potencias mundiales, ellas ya están preparadas, las potencias ya están preparadas para una guerra, pero creo yo que esta guerra pues ya sería una guerra termonuclear, pero las potencias pues lo han dicho, lo han dado a conocer que ellas ya están listas, que ellas ya están preparadas. Los rumores de guerras ya están a la puerta. Vemos que también hay hambre, hay pestes, estas señales se están cumpliendo. También vemos las recientes en los astros, cómo nuestro Dios tiene ese poder, Él es el creador del cielo, del universo, Él creó la tierra, los astros, los cosmos, y cómo ha estado alineando, ha estado moviendo esos cosmos. Hemos visto las lunas recientes. Vimos hace 15 días también un eclipse que hubo llamado Anillo de Fuego. Son señales que nuestro Dios está utilizando para que su pueblo, para que el pueblo de Dios, para que nosotros estemos alertas, abramos los ojos, despertemos, que nuestro Rey, el Rey ya viene, hermanos, nuestro Dios ya viene y hoy más que nunca Él está con nosotros y Él está peleando la buena batalla por cada uno de nosotros. Él está como poderoso gigante peleando por ti, por mí, y el Espíritu Santo también está intercediendo por nosotros. Él ya viene. Vemos que en estos tiempos de prueba, en esta cuarentena, en esta pandemia que estamos viviendo, nuestro Señor Jesucristo hoy está más que nunca con nosotros. Él está con nosotros en esta barca, también está pasando la tormenta, la prueba con su iglesia, con sus hijos, con los que le buscan. Nuestro Dios está ahí. Y Él no quiere que tú y yo temamos, Él no quiere que tú y yo salgamos allá afuera con una pésima actitud. Él quiere una buena actitud en esta cuarentena. Él quiere que nosotros reflexionemos, meditemos, escudriñemos su escritura, estemos pendientes, estemos alertas, prediquemos, hablemos, hermanos. El tiempo se acaba, necesitamos ganar almas. La palabra de Dios dice que cuando el evangelio haya sido compartido, haya sido conocido en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Necesitamos salir, hablar. Y si tú no puedes salir ahorita, puedes utilizar estos medios, estas redes de comunicación, las redes sociales, el internet. Hay muchos métodos, ya hay también aplicaciones que puedes descargar, que te pueden enseñar a poder compartir tu fe a los demás, hablar de Jesús a tus amigos. En este tiempo Dios, Él está como poderoso gigante, peleando la batalla, y Él, hablamos que permitió este tiempo de cuarentena, permitió esta pandemia para que su iglesia, para que su pueblo se levante. Y que nuestra fe, hermanos, si tú no tienes fe, si a ti te falta fe en esta mañana, pídesela a Dios, pídele a Dios que Él aumente tu fe, que Él te dé una fe más grande. Trabaja en tu fe también, porque es por fe lo que nosotros andamos, no por vista, como les dije en un principio. Volvamos a nuestra fe inicial, a ese primer amor, cuando salíamos tranquilos a la calle, al trabajo, y decías, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa era tu fe, de que ibas a tu trabajo, a tu escuela, a la calle, ibas y regresabas y vivías confiado. Nada te preocupaba, nada te atemorizaba, nada te acongojaba. Volvamos a esa fe inicial que teníamos. Y si tú en esta mañana tu fe está bien firme, dices tú, yo estoy bien firme, mi fe ha crecido, te felicito. Y sigue así, sigue adelante. Y entonces vimos en esta mañana, el título de esta plática se tituló Fe en tiempos de cuarentena, hermano. Vamos a orar, orar, como lo mencioné, es platicar con Dios. Vamos a pedirle que nos aumente nuestra fe, que aumente esa fe para poderle creer que Él va con nosotros en esta barca, en esta prueba, en esta tormenta que estamos pasando, y que nos dé fe también para entender y saber que nuestro Dios puede calmar toda tempestad.
toda tormenta, toda pandemia, todo virus. Esa es la fe que nosotros tenemos en Dios, y esa fe también que nos motive a estar esperando esa venida de nuestro Señor Jesucristo, que hoy está más cerca que nunca. Vamos a platicar con Dios un momento, y agradezco a Dios por tu vida, por ti, que nos estás viendo, que nos estás escuchando. Gracias, y que Dios, a través de su Espíritu Santo en esta mañana, utilice este mensaje para redarguir tu vida, para redarguir tu corazón. Acompáñame a orar. Gracias, bendito Dios y buen Padre, por este momento, esta plática que nos permitiste culminar. Gracias, Señor, porque tú quieres que en esta mañana yo, los oyentes, tu iglesia, tu pueblo, tengamos más fe. Tengamos fe en medio de esta cuarentena, y tengamos fe también después de la cuarentena, porque vemos que van a venir cosas, cambios en todas las áreas, Señor, y también necesitamos fe para enfrentar esas pruebas, esas tormentas, esas luchas que van a venir, porque tú no le prometiste al cristiano, tú no le prometiste a tus hijos que en este mundo tendríamos paz, tendríamos tranquilidad, sino tú nunca prometes una vida de calma, de tranquilidad. Tu palabra dice que es necesario que tus hijos, que tu pueblo pase por diversas pruebas, por diversas luchas, por tribulaciones, que es necesario, Señor. Pero, Señor, si te tenemos a ti, que vas en esta barca juntamente con nosotros, Señor, ¿qué nos puede preocupar? Que nada nos preocupe, que nada nos robe el sueño, esa paz, esa tranquilidad. Agradezco, Señor, por la vida de los oyentes, de los que van a ver este video. Bendice sus vidas, y que tu Santo Espíritu redarguya sus corazones. Y si hay alguno en esta mañana que quiere interesarse en este manual, en la palabra de Dios, puede buscar ayuda, puede buscar información en su palabra, puede comunicarse al canal, a la página, y pedir informes. Gracias, bendito Dios, también por estos medios, por el internet, Padre, por el Facebook, el WhatsApp, estas redes que se han creado, estamos utilizando, porque sabemos que, Padre, también por medio de esta tecnología, de estos videos, tú vas a hablar a tu iglesia, estás hablando a tu pueblo. Es la manera en la cual ahorita, en medio de esta pandemia, nos estamos comunicando, y agradecemos a los que están trabajando a través de esto, a nuestro hermano Javier aquí, Señor, preparando estos videos. En el nombre de Jesús, bendecimos a tu iglesia y a tu pueblo, y te damos gracias. Amén. Dios te bendiga, amigo, hermano. Hasta luego.